Bienvenida. Este es un curso sobre IA para empresas. En este curso, hablaremos de la IA desde un punto de vista gerencial. Analizaremos varios casos de uso empresarial de la inteligencia artificial y analizaremos un marco estratégico que los gerentes pueden utilizar para obtener el rendimiento de las inversiones en IA. Soy Kartik Osenagar, profesor de Tecnología y Negocios Digitales en la Wharton School. Mi investigación se centra ampliamente en la economía digital. Analizo el comercio por Internet, los medios digitales, el marketing digital y la toma de decisiones basada en datos. Anteriormente fui cofundador de Yodel, que era una plataforma de marketing para pequeñas empresas, y he trabajado con varias empresas emergentes y grandes a lo largo de los años, centrándome específicamente en las aplicaciones de la IA y la ciencia de datos y los negocios. También soy autor del libro Humans Guide to Machine Intelligence, que analiza las implicaciones del uso de la inteligencia artificial para tomar decisiones empresariales, tanto dentro como fuera de la empresa. La inteligencia artificial o IA está a nuestro alrededor. La IA consiste en hacer que las computadoras hagan el tipo de cosas que requieren la inteligencia humana. Por ejemplo, entender el lenguaje, razonar, navegar por el mundo físico, aprender, etc. El aprendizaje automático es un subcampo de la IA que se centra en lograr que las computadoras aprendan sin programarlas explícitamente. La IA se considera cada vez más como la siguiente fase de la transformación digital. A lo largo de los años, varias tecnologías digitales diferentes han ayudado a posibilitar la transformación empresarial, que es la idea de organizar o transformar las actividades y los procesos de una empresa para aprovechar las nuevas oportunidades que crean las tecnologías digitales. Ahora, a finales de los 90, la tecnología que ayudó a marcar el comienzo de esa transformación fue Internet. Varias empresas abrieron divisiones en línea para aprovechar esa oportunidad, pero, lamentablemente, varias de estas empresas también cerraron estas divisiones en línea tras la caída de las .com. De hecho, las pocas empresas que persistieron se beneficiaron considerablemente a largo plazo y las que no lo hicieron acabaron pagando un precio significativo. A mediados de la década de 2000, la computación en nube ayudó a marcar el comienzo de un cambio similar. Una vez más, varias empresas empezaron a invertir en la computación en la nube. Pero una vez más, algunas se echaron atrás cuando se dieron cuenta de que sus primeras incursiones en la computación en la nube se enfrentaban a una serie de desafíos relacionados con la seguridad, ya sea al trasladar sus datos a la nube o al cumplimiento de la normativa. Pero las empresas que se echaron atrás, una vez más, pagaron el precio y las que persistieron fueron las que estuvieron bien posicionadas a largo plazo y ayudaron a crear cierta agilidad empresarial que las ha ayudado a largo plazo. A finales de la década de 2000, la informática móvil contribuyó a generar un cambio similar, y las empresas que inicialmente invirtieron en la informática móvil ayudaron a crear realmente productos basados en los dispositivos móviles y exclusivamente móviles y ayudaron a transformar las empresas en un mundo móvil. Hoy en día, cada vez parece más evidente que la IA será igual de transformadora. De hecho, hay pruebas preliminares de que la IA puede considerarse lo que a menudo se denomina tecnología de uso general. Ahora, una tecnología de uso general es una tecnología que tiene el potencial de ser utilizada ampliamente en una variedad de sectores, y estas tecnologías de uso general pueden estimular la innovación e impulsar el crecimiento económico. A nivel organizacional, también pueden servir de base para la estrategia del producto y para el diseño general de la propia organización. Ahora bien, hay tres factores que se consideran indicativos de si una tecnología es de uso general. El primero es que la tecnología tiene un uso generalizado en múltiples industrias. La segunda es que hay una gran cantidad de trabajos de investigación relacionados con esa tecnología y estos trabajos de investigación en sí mismos están repartidos también en varios otros sectores. En un estudio reciente de Goldfarb y otros, los investigadores analizaron si la inteligencia artificial es prometedora como tecnología de uso general. Analizaron una serie de tecnologías recientes que han llamado la atención de la prensa. Por ejemplo, el aprendizaje automático, los sistemas de información geográfica, el CRISPR, la computación cuántica, el fracking, la robótica, la nanotecnología, el Internet de las cosas y la computación en nube. También examinaron millones de ofertas de trabajo y las clasificaron según la tecnología con la que estaban relacionadas. Evaluaron si el aprendizaje automático, que es un subcampo de la inteligencia artificial, tiene un aspecto diferente. Como puede ver en la diapositiva,
los investigadores descubrieron que varias ofertas de trabajo estaban relacionadas con el aprendizaje automático, así como con algunas otras tecnologías, como la robótica y la computación en nube. De hecho, hasta un 14.6%, o casi el 15%, de los trabajos relacionados con el aprendizaje automático estaban relacionados con la investigación. Ahora, los trabajos relacionados con la investigación son un indicador particularmente importante de una tecnología de uso general porque ayudan a demostrar que la tecnología es capaz de mejorar continuamente. Esta mejora continua crea un potencial futuro significativo, algunas de las cuales no se reconocen actualmente y, sin duda, el aprendizaje automático, que es el subcampo más importante de la IA, parece demostrar esa capacidad. Los investigadores también analizaron si los trabajos relacionados con el aprendizaje automático, en particular, estaban repartidos en varios sectores diferentes. Descubrieron que los trabajos de aprendizaje automático se pueden encontrar en varios sectores diferentes, principalmente en los servicios educativos, los servicios profesionales, la industria manufacturera y los servicios financieros, etc. Por el contrario, algunas de las otras tecnologías, como la computación cuántica, se utilizaron principalmente en uno o dos sectores, como los servicios profesionales. En resumen, parece que los trabajos de aprendizaje automático están disponibles en varios sectores y, en la actualidad, varios sectores ven el valor de esas habilidades. A continuación, los investigadores analizaron si los trabajos de investigación, en particular, también estaban muy extendidos en todos los sectores. Una vez más, los investigadores descubrieron que varios sectores, como la industria manufacturera, los servicios profesionales, los empleos relacionados con la tecnología de la información, las finanzas y la educación, todos ellos necesitaban trabajos de investigación relacionados con el aprendizaje automático. No todas las demás tecnologías mostraron esta generalización. En resumen, varias de estas estadísticas sugieren que es probable que el aprendizaje automático, en particular, y la IA en general, sean una tecnología de uso general. Esto tiene muchas implicaciones. La primera es que las empresas y los directivos deben darse cuenta de que el aprendizaje automático y la IA tendrán un impacto significativo en una amplia variedad de industrias. El hecho de que no seas una industria tecnológica no significa que estés protegido de los impactos transformadores del aprendizaje automático. En segundo lugar, el hecho de que muchos de estos trabajos sean trabajos de investigación, lo que implica que la tecnología está evolucionando, también implica que los gerentes deben ser pacientes con la tecnología. El impacto transformador de la tecnología puede venir acompañado de un golpe de suerte. Por lo tanto, para aprovechar estas oportunidades de manera efectiva, los gerentes deberán comprender la tecnología y sus aplicaciones, y deberán realizar muchos cambios en sus modelos de negocio, en su infraestructura tecnológica, en sus procesos organizativos y también en su cultura. Todo ello requiere cambios significativos. El propósito de este curso es ayudarlo a lograrlo. Este curso tratará los fundamentos de la IA desde una perspectiva empresarial. Empezaremos con una introducción a los Big Data. Específicamente, ¿qué son exactamente los Big Data? ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Y qué tipos de preguntas empresariales pueden ayudarle a responder los Big Data? A continuación, pasaremos a una introducción a la inteligencia artificial. Hablaremos de qué es la inteligencia artificial, qué es el aprendizaje automático, cómo están relacionados y cuáles son los distintos tipos de métodos de aprendizaje automático. A continuación, mi colega el profesor Sonny Tampa, hablaremos del aprendizaje automático en la práctica. Hablará de las visualizaciones del aprendizaje automático, así como de recientes desarrollos como Auto 1050, que permiten a los no ingenieros, a los no científicos de datos aprovechar la IA para responder a preguntas empresariales en interfaces muy sencillas. Y por último, hablaré del papel de los datos en la construcción de sistemas de IA. Específicamente, la IA moderna se construye sobre grandes conjuntos de datos de entrenamiento, lo que implica que para que las empresas tengan prácticas de IA florecientes, realmente necesitan tener acceso a muchos datos. Pero, ¿cómo empiezan las pequeñas empresas con una práctica de IA sin datos? ¿O cómo hacen las empresas en general para desplegar la IA en su empresa sin datos? Y hablaremos sobre la construcción de sistemas de IA sin datos en el modelo final de este curso. En este módulo, hablaremos de Big Data. En concreto,
Comenzaremos con una visión general de qué son exactamente los macrodatos. Hablaremos un poco sobre los tipos de habilidades que se necesitan para sobresalir con los macrodatos. Hablaremos sobre las herramientas y la infraestructura de macrodatos y, por último, hablaremos sobre la minería de datos y la preparación del terreno para el aprendizaje automático, algo que trataremos en el módulo 2. Para empezar, analicemos qué es exactamente el Big Data. Ahora bien, los datos son sin duda un concepto que existe desde hace mucho tiempo y se hace hincapié en los datos desde hace varias décadas. Escuchamos frases como, los datos son el nuevo petróleo. Los datos son como el crudo. Es valioso, pero si no se refina, no se puede utilizar realmente. El futurista John Naisbitt afirma que, por primera vez, tenemos una economía que se basa en un recurso clave, la información, que no solo es renovable, sino que también se autogenera. Quedarse sin este recurso no es el problema, pero ahogarse en él es el verdadero problema. Ahora, hemos escuchado frases como esta por un tiempo. Los datos han sido muy importantes para las empresas durante varias décadas, pero el enfoque o el énfasis en los macrodatos son relativamente nuevos. Ahora bien, los macrodatos, como sugiere el término, se refieren a un gran volumen de datos. De hecho, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología afirma que los macrodatos son datos que superan la capacidad o capacidad de los métodos y sistemas informáticos convencionales. Ahora bien, el volumen es sin duda un aspecto clave de los macrodatos. Pero no se trata solo del volumen. Cuando hablamos de macrodatos, hablamos de datos con una estructura diferente, de datos que se crean a una velocidad diferente, de diferentes tipos de herramientas para analizar los datos y, lo que es más importante, desde el punto de vista gerencial, de diferentes tipos de preguntas empresariales a las que podemos responder con eso. Ahora bien, una forma de pensar en los macrodatos es a través de las 3V de los macrodatos: volumen, variedad y velocidad. El volumen de datos simplemente implica que no estamos hablando de terabytes o petabytes de datos. En resumen, los tipos de datos que no caben en nuestros portátiles y ordenadores personales. El tipo de datos que no podemos abrir en Excel y empezar a analizarlos. De eso se trata el volumen de datos. En términos de variedad, nos referimos al hecho de que ya no hablamos de datos numéricos estructurados que se puedan analizar en hojas de cálculo de Excel. Bueno, hablábamos de datos no estructurados, es decir, datos de texto, datos de audio y datos de vídeo, donde hay inteligencia oculta en esos datos que queremos extraer. En términos de velocidad, nos referimos a la idea de que los datos entran constantemente. Se transmite cada segundo y cada milisegundos, y quizás incluso necesitemos poder analizar los datos y tomar decisiones sobre la marcha. De eso se trata la velocidad de los datos. A veces, cuando hablamos de macrodatos, hay una cuarta V, que es la veracidad o veracidad de los datos que recibimos. La veracidad de los datos se refiere al hecho de que los datos provienen de múltiples fuentes y no están seleccionados como antes, por lo que es posible que los datos provengan de plataformas de redes sociales, lo que significa que el contenido generado por los usuarios y este contenido puede que no sean precisamente datos de alta calidad, por lo que debemos tener en cuenta eso. También es posible que los datos sean inconsistentes o estén incompletos, por lo que la veracidad de los datos también se está convirtiendo en una cuarta cuestión, que es muy importante y forma parte integral de los macrodatos. Ahora, por supuesto, una pregunta natural es por qué es tan nuevo este énfasis en los macrodatos. En realidad, todo se reduce a dos cosas. La primera es la capacidad de cómputo. La capacidad de cómputo ha crecido exponencialmente. Nuestra capacidad para almacenar y procesar datos ha crecido exponencialmente y eso ha hecho que hoy en día estén disponibles herramientas de macrodatos que simplemente no estaban disponibles hace 10 años. La segunda es que la propia generación de datos se está transformando. En el pasado, los datos se generaban de forma centralizada y eran limitados. Por el contrario, hoy en día los datos se generan de forma descentralizada. Nuestros clientes, por ejemplo, generan una gran cantidad de contenido generado por los usuarios. Hay datos generados desde dispositivos móviles, una vez más, de cada usuario individual. Estos datos se generan a partir de miles de sensores que una empresa podría estar utilizando en sus instalaciones de fabricación o en sus tiendas minoristas. Todos estos factores están provocando una explosión de datos y, en realidad, se trata de la transformación de los datos. Pero lo que es más importante, los macrodatos también cambian las cosas que un administrador puede hacer. En particular,
Los macrodatos permiten a los gerentes hacer nuevas preguntas que antes simplemente no podían hacer y también ayudan a responder mejor las mismas preguntas de siempre. En cuanto a la capacidad de formular nuevas preguntas, pensemos en el problema de un director de marketing que está intentando diseñar una campaña de marketing para un nuevo producto. El gerente tiene que decidir qué características del producto desea destacar. Si se trata de un teléfono, el gerente tiene que decidir si debemos hablar de la duración de la batería del teléfono o del elegante diseño del teléfono, o debemos hablar de la interfaz de usuario y de su facilidad de uso, o debemos hablar de la marca como tal y de nuestras iniciativas sociales y filantrópicas en nuestras campañas de marketing. Son preguntas difíciles de responder. En el pasado, se respondían en parte de forma instintiva y en parte mediante un servicio de usuario a pequeña escala. Pero ahora un director de marketing puede analizar los datos de las plataformas de redes sociales y puede ver los datos de Twitter, Facebook y otras plataformas y observar qué aspectos de nuestros productos realmente aprecian y disfrutan nuestros clientes. ¿Qué datos de las plataformas de redes sociales sugieren que diferencian a nuestra marca de otras marcas? Pueden utilizar estos datos para elaborar mensajes de marketing con precisión. Puede que esto no haya sido posible en el pasado, pero es posible gracias a los macrodatos que están disponibles en las plataformas de redes sociales y que podemos analizar a gran escala. También mencioné que los macrodatos nos permiten responder mejor a las mismas preguntas de siempre. Por ejemplo, consideremos la detección de fraudes con tarjetas de crédito. El fraude con tarjetas de crédito está muy extendido en el sector de los servicios financieros y cuesta a estas empresas miles de millones de dólares. En el pasado, era difícil de detectar y, por lo general, se detectaba mucho después del hecho. Por ejemplo, un cliente podía ver el extracto de su tarjeta de crédito y concluir que una determinada transacción es fraudulenta y podía llamar al centro de atención al cliente y marcar esa transacción, y luego la corregían. Pero se hace después del hecho y, a menudo, es difícil recuperar realmente el dinero perdido. A diferencia de lo que ocurre hoy en día con las herramientas de Big Data, las empresas pueden analizar las transacciones durante el vuelo justo después de que un cliente pase una tarjeta de crédito por una terminal. Las herramientas de macrodatos pueden analizar esa transacción y determinar si es fraudulenta o no. Esto no solo ayuda a detectar el fraude con mayor rapidez, sino que también ayuda a hacerlo a una escala que antes simplemente no era posible, y está creando un gran valor para las empresas de servicios financieros. El valor de los macrodatos no se limita solo a las empresas de servicios financieros. Vemos aplicaciones en varios sectores, como la sanidad, la educación, el transporte y muchos más. Por ejemplo, si nos fijamos en el sector sanitario, los dispositivos portátiles están muy de moda hoy en día. Muchos consumidores utilizan dispositivos como Fitbit y otros, y estos dispositivos son capaces de capturar datos sobre la frecuencia cardíaca, los patrones de sueño, el ejercicio y muchos otros aspectos de nuestro estilo de vida diario. En última instancia, este tipo de datos ayuda a los consumidores a tomar mejores medidas para mejorar su bienestar. Del mismo modo, consideremos el transporte. Hay sensores en las carreteras que pueden capturar datos sobre los patrones de tráfico, los cierres de carreteras y los accidentes, y ahora esos datos están disponibles para nosotros en tiempo real en nuestros dispositivos móviles. Esto nos ayuda a planificar mejor una ruta, nos ayuda a programar y, en última instancia, es la base de aplicaciones como Google Maps y muchos otros sistemas de mapas que muchos de nosotros utilizamos a diario. Estos son solo algunos ejemplos de aplicaciones del Big Data. De hecho, más adelante en el módulo 3, analizaremos otras aplicaciones de los macrodatos en una variedad de industrias. También analizaremos cómo se utiliza el aprendizaje automático en estas industrias En esta conferencia, hablaremos de lo que diferencia el análisis de Big Data del análisis de datos tradicional. Y, a su vez, qué significa eso en cuanto a los tipos de habilidades y herramientas que necesitan las empresas dentro de su organización. Ahora bien, el análisis de datos tradicional suele estar muy estructurado. Puede comenzar con la pregunta de gestión que puede dar lugar a una hipótesis que plantea un estadístico o un científico de datos. El objetivo entonces es analizar los datos para poner a prueba esa hipótesis. El análisis de datos confirma o sugiere que nuestra hipótesis es incorrecta. En resumen, está muy orientado a la hipótesis. En cambio, el análisis y los macrodatos son mucho más exploratorios. Comienzan observando los datos no necesariamente con la hipótesis específica, sino con un amplio conjunto de preguntas de negocio.
podríamos llevar a cabo un análisis más exploratorio y encontrar ciertos patrones o relaciones o correlaciones en nuestros datos. Eso podría sugerir ciertas percepciones empresariales. Y a veces eso podría de hecho incluso conducir a ciertas hipótesis. Y entonces podríamos llevar a cabo más pruebas de hipótesis anteriores o análisis tradicionales sobre eso. En resumen, el análisis de Big Data consiste en ser más iterativo, ser más exploratorio. Y esencialmente es un proceso en el que los datos a menudo nos marcan el camino en contraposición a nuestras hipótesis. El análisis de Big Data también necesita un nuevo conjunto de habilidades o capacidades dentro de la organización. Tiendo a pensar en estas habilidades en términos de 3 tipos principales de habilidades. Gestionar los datos, comprender los datos y actuar sobre los datos. Gestionar los datos consiste en organizar los datos para poder analizarlos posteriormente. A veces esto implica comprar herramientas de terceros y a menudo son estos desarrolladores de herramientas los que se centran en la mejor forma de gestionar los datos. Y nos proporcionan bonitas soluciones que podemos comprar listas para usar. Pero a veces dentro de una empresa, también necesitamos expertos en datos que puedan ayudar a gestionar los datos internamente. Estos podrían adoptar la forma de arquitectos de datos o directores de datos que podrían establecer políticas de gobernanza de datos. Que también podrían diseñar la arquitectura de cómo se van a organizar nuestros datos ya sea en las instalaciones o en la nube. Entender los datos consiste en utilizar herramientas para extraer inteligencia de los datos. Esto es, en términos generales, el dominio de la ciencia de datos. Incluye a los estadísticos que a menudo realizan análisis de datos tradicionales. También incluye a expertos en aprendizaje automático y minería de datos, quienes podrían aplicar técnicas más modernas de la informática para analizar los datos. También incluye la capacidad de visualizar los datos, porque a menudo una de las habilidades clave en la ciencia de datos no es solo ser capaz de analizar los datos, sino también ser capaz de construir historias y visualizarlos de manera significativa, de modo que las percepciones puedan ser fácilmente consumidas por todas las partes interesadas. El tercer conjunto de habilidades es actuar sobre los datos. Aquí es donde entran en juego los gestores. Se requiere que los gestores apliquen las percepciones del análisis de datos y aplicarlos para tomar decisiones de gestión. Requiere 2 tipos de habilidades. La primera son las habilidades de datos. Los gerentes necesitan ser capaces de interpretar y entender lo que los científicos de datos les están diciendo. Necesitan ser capaces de desafiar el análisis de datos cuando sea apropiado porque las perspectivas de datos también pueden ser engañosas. A veces el análisis de datos puede encontrar correlaciones espurias, y actuar sobre ellas sin cuestionar realmente el análisis de datos puede ser problemático. Así que realmente se requiere que los directivos tengan una comprensión básica de la ciencia de datos, para entender cuáles son las limitaciones del análisis de datos, para apreciar cuándo el análisis de datos es correcto y cuándo es necesario modificarlo o cuestionarlo adecuadamente. Pero la segunda habilidad relacionada que necesitan los directivos es la experiencia en el dominio. Los datos suelen decirnos qué patrones observamos en el pasado, pero esto requiere que los directivos tengan la experiencia pertinente en el dominio, para hacer las preguntas correctas para averiguar cómo pasamos de los conocimientos de los datos a la gestión de la acción real. Así que los gestores con más éxito en un mundo de datos, nuestros gestores que son simultáneamente conocedores de los datos y también tienen una sólida experiencia vertical del dominio, pueden casar los dos juntos para impulsar la acción de gestión. Por último, el análisis de Big Data no solo requiere nuevos conjuntos de habilidades dentro de la organización, también requiere nuevos conjuntos de herramientas dentro de la organización. En términos de herramientas podemos pensar en 2 tipos de herramientas. La primera son las herramientas de gestión de datos, que se trata esencialmente de herramientas que nos ayudan a recopilar y organizar todos los datos dentro de la empresa. Y la segunda son las herramientas de análisis de datos. Se trata de herramientas que nos ayudan a analizar los datos y extraer de ellos inteligencia significativa y procesable desde el punto de vista de la gestión. En la próxima conferencia, nos sumergiremos en las herramientas de gestión de datos. Antes de que su empresa pueda utilizar sus datos y comenzar con las iniciativas de IA, es importante contar con la infraestructura de datos. En esta conferencia, hablaré sobre las herramientas de gestión de datos que las empresas deben tener implementadas antes de embarcarse en iniciativas de IA a gran escala. En primer lugar, hablaremos un poco sobre el almacenamiento de datos. Para empezar, es probable que muchos de ustedes estén familiarizados con el concepto de base de datos. La base de datos es simplemente una colección estructurada de datos. Sencillamente,
Una hoja de cálculo de Excel puede considerarse como un tipo de base de datos. Ahora, en la práctica, normalmente necesitamos mejores herramientas para gestionar los datos. Los sistemas de administración de bases de datos, o DBMS, son sistemas que permiten a los usuarios acceder y administrar mejor la base de datos. Una vez más, Excel ofrece algunas funciones sencillas, pero las bases de datos más avanzadas de Microsoft y Oracle y de muchas otras empresas realmente ayudan a las empresas a gestionar mejor sus datos. A veces nos referimos a los sistemas de administración de bases de datos simplemente como bases de datos. Un almacén de datos es un sistema de administración de bases de datos en particular. Está especializado de dos maneras. En primer lugar, está especializado en términos del tipo de almacenes de datos. Por lo general, se trata de datos históricos de muchas fuentes de la empresa. El almacén de datos también está especializado en términos del propósito al que sirve, y ese es el análisis. Una base de datos habitual podría servir para las operaciones. Por ejemplo, cuando un cliente de un banco inicia sesión en el sitio web y quiere consultar la información de su cuenta corriente, entonces usted interactúa o ese cliente está interactuando con una base de datos operativa que puede extraer datos muy rápido y responder a consultas de los clientes, como su saldo actual. Por el contrario, la analítica necesita acceder a todos los datos de los que disponga una empresa o a la mayoría de ellos. El objetivo no suele ser la velocidad, sino la capacidad de tener una vista más completa y a vista de pájaro de todos los datos de la empresa. Un almacén de datos cumple ese propósito. No es necesariamente la base de datos más rápida, pero está especializada para la función de análisis y, por lo tanto, proporciona una imagen más completa de los datos de una organización. Algunos ejemplos de almacenes de datos son Azure SQL Warehouse de Microsoft, Google BigQuery, Snowflake y Amazon Redshift. Ahora hablemos un poco sobre cómo funcionan los almacenes de datos. Por lo general, en la mayoría de las empresas, los datos operativos se encuentran en muchos lugares diferentes. Por ejemplo, los datos de los clientes pueden estar en un sistema CRM. Es posible que algún otro tipo de información empresarial, incluida la información sobre los socios y la cadena de suministro, se encuentre en un sistema ERP. La información de facturación de los clientes puede estar en otra base de datos independiente. Ahora bien, si queremos tener una vista unificada de todos los datos de la empresa, primero debemos incluir todos esos datos en un almacén de datos. Las herramientas de ETL son útiles para ello. ETL significa extraer, transformar y cargar. Estas herramientas extraen los datos de las diferentes bases de datos individuales. Por ejemplo, extraerán los datos del cliente del sistema CRM, los datos de facturación del cliente del sistema de facturación, etc. Todos esos datos se extraen, se transforman según sea necesario y, a continuación, se cargan en el almacén de datos. Las herramientas ETL más populares incluyen herramientas creadas por empresas como Informatica y Stitch, que ahora forma parte de una empresa llamada Talent, y muchas otras. El almacén de datos ahora tiene todos los datos de todas estas fuentes diferentes. Una vez que tengamos estos datos en un solo lugar, ahora podrá crear herramientas de presentación de informes y visualización de datos a partir de ellos. Por ejemplo, las herramientas de inteligencia empresarial, como Tableau, se encuentran sobre el almacén de datos. Cuando un analista introduce una consulta, estos sistemas pueden ir al almacén de datos y obtener la información necesaria. A continuación, hablemos del valor de un almacén de datos. El objetivo o valor principal de un almacén de datos es que sirva como un único punto de acceso para todos los datos de la empresa. Es el lugar donde se almacena el historial de todos los datos y, como he mencionado anteriormente, un almacén de datos ayuda a separar las operaciones de los análisis. Por lo general, los datos de las operaciones se crean de forma rápida, de modo que cuando un cliente inicia sesión, se pueden extraer los datos rápidamente y responder a información como el saldo del cliente. Por otro lado, algunas consultas de Analytics pueden requerir un acceso más completo a los datos históricos y garantizar la calidad de los datos. Por ejemplo, si un analista quiere saber cuántos ingresos ha generado cada línea de productos en los últimos 10 años y queremos que los datos estén desglosados por mes y por ciudad y estado, esa consulta requiere el acceso a una gran cantidad de datos históricos de los últimos 10 años, y el almacén de datos proporciona esa garantía de calidad de los datos y un punto único de acceso a todos esos datos. Ahora, eso es un poco acerca de los almacenes de datos. Como parte de la infraestructura de datos,
También deberíamos hablar de herramientas de Big Data como Hadoop y Spark. Ahora, las herramientas de Big Data como Hadoop tienen dos propósitos principales: almacenamiento y procesamiento. Ahora bien, el almacenamiento de macrodatos suele presentar algunos desafíos únicos. Si queremos almacenar un poco de datos, algunos archivos, normalmente podemos almacenarlos en nuestros ordenadores. Pero, ¿qué pasa si hay cantidades masivas de datos, datos de millones o cientos de millones de clientes en los últimos 10 o 20 años? Ese tipo de datos no se puede almacenar en un solo ordenador. Una de las cosas que hace una herramienta de Big Data como Hadoop es que los almacena de forma distribuida en varios ordenadores o nodos. A continuación, estos sistemas también se encargan de procesar esos datos. Por lo general, ese procesamiento nuevamente implica el procesamiento distribuido de esos datos en varios nodos o en varias máquinas. También se paralelizan los cálculos o el procesamiento de datos en la medida de lo posible, lo que ayuda a aumentar la velocidad. Hadoop es una herramienta de código abierto ofrecida por la Fundación Apache, que es una fundación sin fines de lucro que proporciona software de código abierto. La distribución más popular de Hadoop es la de una empresa llamada Cloudera, aunque hay varias más. Spark es una versión más reciente o, de hecho, diría yo, un sustituto más dominante de Hadoop, que sirve para fines similares pero resuelve algunos de los problemas a los que se había enfrentado Hadoop en el pasado. Databricks es la empresa más dominante que se basa en Spark. A continuación, hablaremos un poco más sobre los almacenes de datos y también sobre las herramientas de Big Data como Hadoop y Spark en nuestra conversación con un ejecutivo de Snowflake. Bienvenido de nuevo. En esta sesión, hablaremos sobre la infraestructura de datos que las empresas necesitan para poder embarcarse en una transformación empresarial a gran escala impulsada por la IA. Para ayudarnos a entender qué tipo de infraestructura de datos deben tener las empresas, contamos con Chris Child, director de gestión de productos de Snowflake. Chris, bienvenido y cuéntanos un poco sobre tu experiencia en este espacio. Gracias, Kartik, estoy encantado de estar aquí. Como mencionaste, trabajo en Snowflake Computing, que es una empresa de almacenamiento de datos en la nube. He dedicado mi carrera a trabajar en el sector de los datos, tanto como inversor como, ahora, como operador. Ayudamos a crear sistemas que ayuden a las empresas a tomar mejores decisiones y a gestionar realmente mejor sus negocios. Chris, creo que un buen punto de partida es hablar sobre qué es exactamente una base de datos. ¿Cómo piensan exactamente las empresas acerca de los diferentes tipos de bases de datos? ¿Qué significa esa evolución en los últimos años? Claro, en realidad, hay dos tipos de bases de datos que la mayoría de las empresas acaban necesitando. La primera es lo que denominamos base de datos transaccional. Se trata de un sistema que realiza un seguimiento de la información importante que gestiona su empresa en el día a día. Si pensamos en un banco, por ejemplo, un banco tendría una base de datos de transacciones en la que se registrarían los saldos de todos los clientes, y la utilizarías cada vez que alguien iniciara una transacción para determinar si hay suficiente dinero en su cuenta como para debitarla o acreditarla y mantener el saldo pendiente. Son muy útiles, tienen que ser muy rápidas y suelen ser muy caras. Por otro lado, se termina con lo que se denomina una base de datos analítica o un sistema analítico para procesar conjuntos de datos mucho más grandes durante un periodo de tiempo prolongado. Siguiendo con el ejemplo del banco, me gustaría llevar un historial de todas las transacciones y saldos que haya tenido cada uno de mis clientes. Será muy caro mantenerlo en mi base de datos de transacciones. Muevo esos datos a una base de datos independiente, a una base de datos analítica donde puedo guardar estos historiales enormes y largos. Luego puedo hacer preguntas como, me gustaría tener una lista de todos mis clientes cuyo saldo haya crecido al menos un 10% en 4 de los últimos 5 años. Mi base de datos transaccional no podrá responder a eso, pero mi base de datos analítica sí. La transición a bases de datos analíticas obviamente implicaría inversiones en infraestructura. ¿De qué tipo de infraestructura estamos hablando? Cuando se configuraba originalmente un almacén de datos o una base de datos de análisis, se necesitaba comprar un hardware especial. Necesitaba comprar un software especial muy caro de una variedad de proveedores diferentes. Una vez más, estamos hablando de hace unos 20-30 años, donde entró en juego esta metodología de almacenamiento de datos. Como la cantidad de datos que la gente recopilaba de muchas fuentes diferentes, ya fueran aplicaciones móviles, sitios web,
campañas de marketing o incluso datos que recopilas físicamente en tu tienda sobre lo que está sucediendo o de toda tu cadena de suministro. Han empezado a llegar muchas fuentes de datos diferentes. Esos tipos de bases de datos analíticas especializadas que se ejecutaban en un hardware especial se volvieron muy caras de operar y empezaron a no poder satisfacer realmente las necesidades de rendimiento de esa enorme cantidad de datos. Esta vez pasamos por la primera gran evolución de este sistema. A partir de estos almacenes de datos de Analytics especializados y hechos a medida, la enorme cantidad de datos comenzó a almacenarse en un nuevo sistema llamado Hadoop. Google desarrolló Hadoop para procesar las enormes cantidades de datos web que recopilan y rastrean. También fue diseñado para funcionar en una red gigante de hardware muy económico. En lugar de estos servidores especializados y muy caros, podría funcionar con cientos de servidores muy baratos. El resultado fue una forma mucho más rentable de administrar y procesar estas enormes cantidades de datos. Ahora bien, no se trata realmente de eso de lo que se trata la creación de un lago de datos. Además, no estamos viendo cómo muchas empresas hacen la transición a nuevas herramientas o tecnologías de Big Data, como Spark y otras. Absolutamente. El lago de datos es lo que la gente usa para referirse básicamente a conjuntos masivos de discos duros en los que almacenan todos estos datos. Es un lugar en el que puedes verter enormes cantidades de datos como un lago, y luego puedes usar herramientas como Hadoop o ahora Spark, que es una versión mucho más moderna del motor de cálculo de Hadoop, para extraer datos de ese lago, ejecutar algunos cálculos y transformaciones en ellos y, luego, volver a colocarlos para que puedas encontrarlos más tarde. Tradicionalmente, lo que veíamos era que, una vez que las personas terminaban todos esos cálculos, querían poder consultar esos datos muy rápidamente. Acababan colocándolos en los almacenes de datos que utilizaban originalmente. Ahora empezaron a llamarlos data marts, que era el lugar al que un pequeño grupo de clientes o usuarios internos podía acudir para obtener un subconjunto de los datos. Pero para cargar un nuevo conjunto de datos, había que volver a escribir trabajos en Hadoop o Spark y transformar esos datos y cargarlos en esos data marts o almacenes de datos. Para aquellos que no estén familiarizados con Hadoop y Spark, estas son técnicas para almacenar y procesar grandes cantidades de datos. Básicamente, implican el almacenamiento distribuido, el procesamiento distribuido de los datos y la creación de una gran paralelización, lo que ayuda a que el procesamiento de los datos se realice más rápido. Volviendo, Chris, también hemos visto una transición hacia el almacenamiento de datos en la nube. Puedes configurar qué es exactamente un almacén de datos. ¿Cómo encaja en toda esta conversación en la que las empresas trasladan los datos a los lagos de datos y a los mercados de datos? Absolutamente. Mucha gente descubrió que, con estos lagos de datos y mercados de datos, seguía siendo difícil hacer un seguimiento de todos los datos. Estaba en diferentes lugares donde había grandes cantidades de datos, en formatos incoherentes. Para acceder a él, a menudo es necesario que el equipo de ingeniería escriba código que pueda ejecutarse en estos grandes sistemas de paralelización. Hace unos 10 años, se comenzó a investigar mucho sobre lo que ahora se denomina almacenes de datos en la nube. Se trata de sistemas de Amazon o Google o de Snowflake, que son una reinvención del almacén de datos tradicional. Están diseñados para funcionar en conjuntos paralelos masivos de hardware económico, como Hadoop. Por lo general, funcionan con hardware que se alquila a proveedores de servicios en la nube como Amazon, Google o Microsoft, en lugar de tener que administrar esos servidores usted mismo. Pero desde fuera, tienen el aspecto, el funcionamiento y el rendimiento de un almacén de datos tradicional. Esto significa que utilizan un lenguaje para comunicarse con ellos llamado SQL, que es el que utilizan los almacenes de datos y las bases de datos. Esto significa que puede utilizar de forma nativa Tableau o Looker u otras herramientas de análisis y ver directamente sobre ellas. Como utilizan ese lenguaje estándar, también se integran bien con grandes conjuntos de herramientas. Como comentábamos un poco antes, lo que realmente quieres de tu plataforma de datos en general es un lugar donde almacenar todos estos datos. Necesita un conjunto de herramientas de ingesta. ¿Cómo se introducen los datos en su plataforma de datos? Al estar basado en SQL, puede usar cualquiera de una amplia variedad de herramientas diseñadas específicamente para eso. A continuación, necesitará un conjunto de transformaciones. Toma los datos sin procesar que llegan y los convierte en algo útil. Como seguramente habrás mencionado en esta clase, una de esas técnicas es el aprendizaje automático.
que puedes usar para tomar estos datos sin procesar y puntuarlos, hacer predicciones y averiguar lo que va a suceder. Pero también hay cosas sencillas, como que puede estar recopilando datos sobre el conjunto de acciones que los usuarios realizan a diario. En realidad, quiero analizarlo mensualmente. Una transformación sería ampliarlo mensualmente. Lo último que necesitas es un motor de consulta y visualización, como mencionamos, Tableau o Looker, y otras herramientas similares. Una forma de ejecutar consultas de verdad y de que su equipo de analistas cree cuadros de mando y, básicamente, haga preguntas sobre los datos una vez transformados. Uno de los grandes desafíos a los que se enfrentaban las personas con Hadoop, o incluso con el ecosistema basado en Spark, era que esas herramientas a menudo tenían que diseñarse a medida para ese ecosistema. Por otro lado, si utilizas un almacén de datos en la nube, obtienes un alto rendimiento, obtienes la escalabilidad de Hadoop, pero también tienes acceso al ecosistema de herramientas estándar. Chris, cuando empezamos nuestra conversación, mencioné que antes de que las empresas puedan empezar a utilizar el aprendizaje automático u otras tecnologías predictivas, necesitan disponer de una infraestructura de datos. Ahora bien, implementar esta infraestructura de datos obviamente cuesta algo de dinero y no puede tomarse a la ligera. ¿Qué preguntas debe hacerse un gerente antes de embarcarse en un ejercicio de este tipo? Absolutamente. Uno de los errores que he visto a la gente cometer repetidamente es pensar que tener esta infraestructura de datos en sí misma es algo importante. Lo configuran y cargan un montón de datos y compran un montón de herramientas, y luego no van a sacar ningún provecho de ello. Porque lo que no hacían era pensar con antelación en lo que intentaban resolver, en los problemas que querían resolver con los datos. Lo que yo recomendaría a cualquiera que vaya a emprender este viaje es que piense primero detenidamente en los tipos de preguntas que desearía poder hacer, pero no puede porque no tiene todos los datos. Los tipos de preguntas a las que responde hoy, pero están llevando mucho tiempo. Un ejemplo de ello es cualquier actividad en la que pidas a un miembro de tu equipo que pase 2 semanas recopilando datos y realizando análisis en Excel. Son candidatos decentes para los tipos de problemas que se podrían resolver en cuestión de minutos si se cuenta con la infraestructura de datos correcta. Por último, piense en los datos que necesita para responder a esas preguntas. Por lo general, no es tan útil recopilar todos los datos que se te ocurran. En cambio, ¿cuáles son los datos que son importantes para su empresa y que le ayudarán a responder a esas preguntas empresariales críticas para que pueda administrar su empresa mejor y de manera más eficiente? En realidad, al final del día, ese es el objetivo principal. Chris, este conjunto de detalles y una visión general de la infraestructura de datos que las empresas deben analizar ha sido muy útil. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Kartik. Lo agradezco. Gracias por invitarme. En esta conferencia, vamos a hablar sobre el análisis de datos. En particular, comenzaremos hablando de la minería de datos. Ahora bien, la minería de datos es un término amplio que se refiere a las herramientas para descubrir patrones en grandes conjuntos de datos. Para entender qué es exactamente la minería de datos, es útil contrastar la minería de datos con algo que muchos de ustedes entienden, que son las regresiones estadísticas simples. Ahora bien, cuando realicemos regresiones, podríamos empezar con una hipótesis. Por ejemplo, estamos intentando entender cuáles son los factores que predicen si un cliente podría dejar de pagar las cuotas de sus tarjetas de crédito. Podríamos plantear la hipótesis de que el riesgo de impago depende de varios factores, por ejemplo, de si ha incurrido en impago en el pasado. Es decir, tenemos la hipótesis de que las personas que han dejado de pagar anteriormente tienen probabilidades de volver a hacerlo. También podríamos tener la hipótesis de que las personas que tienen un gran número de tarjetas de crédito corren el riesgo de dejar de pagar porque tal vez tengan dificultades para administrar sus finanzas. Por último, podríamos tener la hipótesis de que las personas que tienen empleo podrían tener menos probabilidades de dejar de pagar. Ahora bien, el objetivo de la regresión podría ser probar estas hipótesis. Podríamos realizar una regresión basada en datos anteriores, en la que comprobemos cuál es el riesgo de que una persona deje de pagar y si depende de estos factores, es decir, el incumplimiento previo, el número de tarjetas de crédito y si tiene empleo o no. La regresión nos indica si estos factores son importantes o no, y también nos dice en qué medida son importantes. En la diapositiva, se ve que el hecho de que una persona haya dejado de pagar en el pasado no influye en que vuelva a dejar de pagar en el futuro,
y el coeficiente de regresión de 0.93 nos indica cuán importante es. Ahora observe que todas estas variables importantes, como el número de tarjetas de crédito, el hecho de que estén empleadas o no, el hecho de que hayan dejado de pagar en el pasado o no, provienen de una hipótesis que tenía el analista. Esa es la esencia del análisis de datos tradicional, y también de las pruebas de regresión. La minería de datos, por el contrario, tiene más que ver con la exploración basada en datos. Puede que no comience con una hipótesis, como mencioné anteriormente. Hay varias técnicas diferentes que forman parte de la minería de datos. De hecho, la minería de datos es un término general para varias de estas técnicas. No voy a repasar todas las técnicas que forman parte de la minería de datos porque, en realidad, hay un conjunto muy amplio de técnicas de este tipo. Pero voy a repasar un par de ejemplos útiles. El primero es la agrupación en clústeres. La agrupación en clústeres es una técnica de minería de datos que se utiliza para agrupar nuestros datos. Básicamente, la agrupación en clústeres dividirá nuestros datos en un montón de grupos o clústeres más pequeños, de modo que los puntos de datos de un clúster sean similares entre sí y los puntos de datos de diferentes clústeres sean diferentes entre sí. Una aplicación clásica de la agrupación en clústeres podría consistir en determinar los segmentos de clientes en nuestros datos. La forma antigua de segmentar los clientes podría provenir de tus instintos. Un director de marketing podría decir, basándose en su experiencia, que tenemos 3 tipos de segmentos de clientes y podría describir estos segmentos de clientes en función de algunos datos demográficos de los clientes. Podría decir que uno de esos segmentos de clientes podría ser el de madres futbolistas de familias de 4 o 5 personas que viven en zonas suburbanas, y así podría explicar cómo es uno de sus segmentos de clientes. Por el contrario, cuando se utiliza la agrupación en clústeres, intentamos averiguar los clientes y los segmentos de clientes basándonos en los datos sin esta hipótesis, y la agrupación en clústeres podría validar el instinto del gerente y, de hecho, podría indicar y demostrar que los patrones de compra de las madres del fútbol de los suburbios son diferentes de los patrones de compra de otros clientes. O podría sugerir que las diferencias no son tan importantes y que quizás haya una forma diferente de pensar acerca de los segmentos de clientes. Otra herramienta de minería de datos es la minería de reglas de asociación. La minería de reglas de asociación es una técnica de minería de datos que encuentra coincidencias comunes en los datos. Por ejemplo, podríamos analizar los datos del carrito de la compra o los patrones de compra de los clientes en una tienda de abarrotes y observar los patrones más comunes en esa tienda. El software de extracción de reglas asociativas puede encontrar un patrón. Por ejemplo, las personas que suelen comprar pan y mantequilla en una transacción también suelen comprar leche en esa misma transacción. Si encontramos esta transacción, podríamos tomar medidas en función de ella. Por ejemplo, una tienda de abarrotes tradicional, es decir, una tienda de abarrotes física, podría decidir vender pan, mantequilla y leche cerca. O bien, una tienda de abarrotes en línea podría decidir que, si un cliente ya ha añadido pan y mantequilla a su carrito de compras, le recomendará que añada también leche. Existen muchas aplicaciones de las técnicas de extracción de reglas de asociación en los datos empresariales para encontrar patrones en esos datos. Otro ejemplo podrían ser las aplicaciones en el cuidado de la salud. Un ejemplo que me viene a la mente es un análisis de la enfermedad de Raynaud realizado por un informático o científico de la información llamado Don Swanson. Don Swanson estaba interesado en estudiar la enfermedad de Raynaud, que es un síndrome que afecta al aparato locomotor. Estaba particularmente interesado en identificar tratamientos novedosos para la enfermedad de Raynaud, porque en ese momento no se conocían muchos tratamientos para la enfermedad de Raynaud o el síndrome de Raynaud. Para responder a esa pregunta, Don Swanson examinó varios trabajos de investigación sobre la enfermedad de Raynaud y descubrió qué tipo de conceptos están asociados con la enfermedad de Raynaud. En otras palabras, ¿cuáles son las coocurrencias comunes con el término enfermedad de Raynaud? Descubrió que la viscosidad de la sangre es un término que a menudo coincide con el análisis de la enfermedad de Raynaud. También descubrió que los problemas musculoesqueléticos suelen abordarse en artículos sobre la enfermedad de Raynaud. Por ejemplo, descubrió que los artículos que hablan sobre el fenómeno de Raynaud o el síndrome de Raynaud hablan sobre un aumento de la viscosidad de la sangre durante el síndrome de Raynaud. A continuación, preguntó qué otros conceptos suelen coexistir con ideas como la viscosidad de la sangre y la debilidad musculoesquelética. Encontró un concepto, el EPA o ácido eicosapentaenoico,
que se discutía habitualmente junto con la viscosidad de la sangre, la debilidad musculoesquelética y una serie de ideas relacionadas con la enfermedad de Raynaud. Por ejemplo, descubrió que frases como el EPA o el ácido eicosapentaenoico ayudan a reducir la viscosidad de la sangre. Por el contrario, la enfermedad de Raynaud aumenta la viscosidad de la sangre. La EPA también se asocia con el fortalecimiento del sistema musculoesquelético. Por el contrario, la enfermedad de Raynaud se asocia con el debilitamiento del sistema musculoesquelético. Sobre esta base, Don Swanson propuso la hipótesis de que el EPA, que se encuentra comúnmente en el aceite de pescado, puede ayudar a tratar la enfermedad de Raynaud. De hecho, ensayos clínicos posteriores demostraron que el aceite de pescado es un tratamiento eficaz para la enfermedad de Raynaud. Ahora bien, debo aclarar aquí que Don Swanson no usó un software de minería de reglas de asociación. En cambio, usó la misma idea y lo hizo manualmente. Sin embargo, en sus investigaciones posteriores, habló de cómo su proceso científico podría automatizarse utilizando herramientas que detecten coincidencias comunes en los datos. Esto es lo que constituye el núcleo del software de minería de reglas asociativas. Ahora, las técnicas de minería de datos, como la agrupación en clústeres y la minería de reglas de asociación, se centran en última instancia en encontrar patrones en los datos. El siguiente paso, más allá de la simple búsqueda de patrones, tal vez sea hacer predicciones sobre el futuro y tomar medidas a partir de ellas. Por ejemplo, podemos predecir la demanda de nuestro producto en el futuro y tomar decisiones de producción en función de ello. Podemos predecir si una transacción que acaba de realizarse es fraudulenta o no. Ahí es donde entra en juego el dominio del análisis predictivo. Veamos un par de ejemplos de lo que podemos hacer con el análisis predictivo. Echemos un vistazo a una gran empresa minorista, como Amazon. Es posible que un cliente visite el sitio web. De hecho, es posible que busquen o naveguen por algunos productos. Es posible que eventualmente paguen por estos productos y Amazon los envíe. Ahora, el objetivo del minorista es convencer al cliente de que compre el producto. A menudo, minoristas como Amazon muestran recomendaciones al consumidor. Por ejemplo, recomendaciones como que las personas que compraron este producto también lo compraron o las personas que vieron este producto también vieron ese producto. En el centro de estas recomendaciones hay un intento de averiguar qué tipos de productos podrían interesar a este cliente. En última instancia, se trata de convencer al cliente de que compre un producto. Este es un ejemplo de una aplicación de análisis predictivo que intenta predecir qué tipos de productos podrían interesar a un cliente. Otro ejemplo podría ser que, cuando un cliente esté listo para comprar el producto, introduzca la información de su tarjeta de crédito y pulse comprar ahora o comprar ahora. En este punto, los algoritmos del sitio web del minorista tienen que determinar si se trata de una transacción legítima o no. En concreto, si la tarjeta de crédito es una tarjeta de crédito legítima propiedad del cliente que realiza el pedido o si es probable que sea robada. En este caso, las técnicas de análisis predictivo analizan datos anteriores e intentan predecir si esta transacción es fraudulenta o no. En última instancia, este es solo un ejemplo de análisis predictivo en el comercio minorista. De hecho, estos enfoques tienen muchas aplicaciones. En el siguiente módulo, analizaremos estas técnicas de análisis predictivo. En particular, analizaremos el aprendizaje automático como una herramienta para hacer predicciones que sean procesables desde el punto de vista gerencial. Hola otra vez. En esta conferencia hablaremos sobre el aprendizaje automático y los diferentes tipos de aprendizaje automático. El aprendizaje automático, como he mencionado, es un subcampo de la inteligencia artificial. Se centra principalmente en cómo hacemos que las computadoras aprendan de los datos sin programarlos explícitamente. A menudo se utilizan para tareas de predicción. Por ejemplo, es posible que tengamos datos sobre transacciones anteriores con tarjetas de crédito y que nos interese predecir si una nueva transacción es fraudulenta o no, por lo que podríamos analizar los datos anteriores para tomar esta decisión. O quizá nos interese determinar si un correo electrónico es spam o no basándonos en datos anteriores. Es posible que estemos ante la tarea de analizar las imágenes de un automóvil sin conductor y determinar si el objeto que está delante de un automóvil es otro vehículo o una persona, un árbol o algo más. Puede que nos interese reconocer el habla y entenderla, como con Alexa o Siri. En resumen,
Hay muchos tipos de tareas de predicción que utilizan el aprendizaje automático y tienen aplicaciones en una variedad de industrias, que van desde la sanidad hasta las finanzas, la fabricación, los recursos humanos, etc. Ahora bien, es importante entender que el aprendizaje automático no es una técnica única, sino que en realidad es un conjunto amplio de técnicas, todas las cuales se engloban dentro del aprendizaje automático. De hecho, hay muchos tipos de aprendizaje automático. Por ejemplo, una forma de pensar en el aprendizaje automático es en términos de técnicas supervisadas, técnicas no supervisadas y técnicas de aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje supervisado es la idea de construir un modelo predictivo basado en datos pasados, y estos datos tienen datos de entrada y salida claramente etiquetados. Por ejemplo, es posible que tengamos datos sobre correos electrónicos del pasado y etiquetas bonitas y claras sobre cuáles de esos correos electrónicos anteriores son correos electrónicos no deseados y cuáles no. Entonces puede que queramos aprender de ello. Esta es una tarea de clasificación que consiste en utilizar datos del pasado, que tienen bonitas etiquetas de entradas y salidas para aprender a etiquetar los datos futuros. Las técnicas no supervisadas, por el contrario, contienen muchos datos de entrada, pero no hay etiquetas claras en los datos de salida, por lo que estas técnicas buscan patrones en los datos de entrada. Por ejemplo, es posible que se utilice la detección de anomalías, que consiste en encontrar determinados puntos de datos que parezcan anomalías o, dicho de otro modo, que tengan un aspecto diferente al resto de los datos que contienen. Del mismo modo, anteriormente hablamos de la agrupación en clústeres, que es la idea de agrupar un conjunto de puntos de datos en diferentes grupos, de modo que los puntos de datos de un grupo sean tan similares entre sí y los puntos de datos de diferentes grupos sean tan diferentes entre sí. Esto se basa en los datos, pero no tenemos un resultado claramente etiquetado que nos guíe sobre la mejor manera de dividir realmente los datos en diferentes clústeres. Por último, tenemos el aprendizaje por refuerzo, que es la idea de hacer que un sistema de aprendizaje automático adquiera nuevos datos tomando medidas y analizando los datos para aprender y mejorar su acción futura. Analizaremos cada una de estas técnicas con mayor detalle. Comencemos con el aprendizaje supervisado. Como mencioné, el aprendizaje supervisado es la idea de aprender a partir de los datos, en la que se ha etiquetado de forma limpia la salida y la entrada. Las entradas pueden denominarse características o covariables, y las salidas suelen denominarse objetivos del modelo. Esto es lo que estamos intentando predecir. Por ejemplo, como he mencionado, tenemos datos de correo electrónico y el resultado que estamos intentando predecir es si un correo electrónico es spam o no. Las entradas o las características de las covariables son el texto real del correo electrónico. Con el aprendizaje supervisado, la idea es etiquetar limpiamente los datos anteriores que tienen una respuesta correcta, lo que significa que ciertos datos se han etiquetado como spam y otros se han etiquetado como no spam, y ahora tenemos que aprender a clasificar los correos electrónicos futuros. Del mismo modo, es posible que desees predecir las ventas de la próxima semana basándote en datos históricos. Podríamos usar datos sobre la temporada, el mes del año, el clima y otros patrones similares para predecir las ventas futuras. Nuestros datos de entrenamiento son, en realidad, datos del pasado que contienen todos estos patrones: mes, estación, clima y también las ventas reales que se realizaron en el pasado. Ahora estamos intentando hacer predicciones para el futuro basándonos en eso. Veamos otro ejemplo de aprendizaje supervisado. En un estudio de investigación reciente, mis colegas y yo estábamos interesados en analizar las publicaciones de redes sociales publicadas por varias empresas en Facebook. Recopilamos datos sobre más de 100.000 publicaciones enviadas por grandes marcas en Facebook. Queríamos identificar qué publicaciones están asociadas con la mayor participación, es decir, nuestras publicaciones emocionales asociadas a una mayor participación, o las publicaciones humorísticas o las que muestran ofertas y promociones a los consumidores u otras publicaciones. Ahora es muy caro etiquetar 100.000 publicaciones y etiquetar cada una de ellas como humorística o no, emocional o no, con descuento o no, etc. Queríamos automatizar este proceso. Para ello, utilizamos una técnica de aprendizaje automático supervisado. Para ello, primero necesitamos datos, un conjunto de datos de entrenamiento que tenga entradas y salidas claramente etiquetadas. Tenemos a nuestra disposición las entradas. Estas son las palabras que las empresas utilizan en sus publicaciones. El resultado es esencialmente una etiqueta que dice si la publicación es emocional o humorística o no. Para ello,
Tomamos una muestra de 5.000 publicaciones e hicimos que seres humanos etiquetaran cada una de estas publicaciones. Cada una de estas 5.000 publicaciones fue etiquetada por un ser humano como humorística o emocional o como una publicación que ofrecía un descuento en el precio o como una publicación que compartía un hecho notable, y así sucesivamente. Luego, estas etiquetas se usaron como un conjunto de datos de entrenamiento para un algoritmo de aprendizaje automático supervisado que aprendió qué palabras predicen si una publicación es emocional o humorística o no. Luego, ese algoritmo se utilizó para hacer predicciones para las casi 100.000 publicaciones restantes que no habían sido etiquetadas por un ser humano. Básicamente, esta es la idea del aprendizaje automático supervisado, es decir, se necesita un conjunto de datos de entrenamiento y se aprende de él y se aplica a los datos futuros. Lo que descubrimos en nuestro estudio fue que nuestro algoritmo de aprendizaje automático funcionaba bien y, a menudo, tenía una precisión superior al 90, el 95% y, a veces, incluso superior al 99%. Básicamente, era capaz de predecir si una publicación es humorística o si es emocional o no. En cualquier aplicación empresarial, si se dispone de un conjunto de datos de formación de buena calidad, se pueden aplicar estas técnicas para hacer predicciones sobre el futuro. La clave es recopilar datos de alta calidad, y esa es la actividad más importante en el aprendizaje automático supervisado. Hay una serie de algoritmos listos para usar y de muy buena calidad que se pueden aplicar para hacer predicciones si se cuenta con un conjunto de datos de entrenamiento de alta calidad para el aprendizaje automático. El siguiente conjunto de técnicas de aprendizaje automático son las técnicas de aprendizaje sin supervisión. Las técnicas de aprendizaje no supervisado también absorben datos, pero no tienen un resultado claramente etiquetado. Por ejemplo, los algoritmos de agrupamiento de los que hablamos anteriormente. Suelen agrupar nuestros datos en diferentes grupos, pero no se les indica de antemano cómo sería el agrupamiento ideal, lo que significa que no tienen una salida etiquetada para ellos. Del mismo modo, otro ejemplo es la detección de anomalías. Los algoritmos de detección de anomalías analizan un conjunto de datos e identifican puntos de datos que tienen un aspecto diferente al de la mayoría de los demás datos. Una vez más, hay una gran cantidad de datos de entrada, pero no hay una salida claramente etiquetada. Otro ejemplo es la asignación latente de Dirichlet o ELEDA, que es una técnica comúnmente utilizada para modelar temas, es decir, identificar qué temas podría abarcar un determinado documento. Por lo general, con la ELEDA, se dispone de un conjunto de datos de entrada que consiste en un conjunto grande de documentos. La idea que subyace a la ELEDA es que es probable que cada documento abarque un conjunto pequeño de temas, y que cada tema en sí mismo tiende a utilizar el mismo conjunto de palabras con bastante frecuencia. Por ejemplo, podríamos tomar un gran conjunto de datos de artículos nuevos publicados en los principales periódicos y medios de comunicación en línea e incorporarlo como entrada a un algoritmo de la ELEDA. Una ELEDA intenta identificar los temas que tratan estos documentos, pero no proporciona resultados claramente etiquetados, lo que significa que al algoritmo no se le dice que aquí hay un documento sobre política y aquí hay un documento sobre deportes, etc. El conjunto de ELEDA supone que cada documento cubre muy pocos temas y que cada tema tiene unas pocas palabras que utiliza con frecuencia. Cuando se trata de un conjunto de datos de entrenamiento o más bien de un conjunto de datos de entrada, la ELEDA podría identificar que un tema determinado tiende a utilizar determinadas palabras con bastante frecuencia. Por ejemplo, podría decirse que este es un tema en el que se suele utilizar la palabra Obama, la palabra Trump, la palabra discurso y algunas otras palabras similares con bastante frecuencia. Pero no suele utilizar palabras como pizza o béisbol con tanta frecuencia. Esto claramente lo podemos deducir que es el tema de la política, y eso es algo que el algoritmo identifica por sí solo. Ahora, dado cualquier documento, la ELEDA analiza los tipos de palabras que se utilizan en él e identifica los temas que abarca. Dado un documento, la ELEDA podría decir que un tema abarca los deportes o que un tema cubre la política, etc. Una vez que la ELEDA ha sido entrenada con un gran conjunto de datos, ahora se puede aplicar a cualquier documento nuevo y puede clasificar automáticamente estos documentos e identificar los temas que contienen. En este ejemplo, verá un pasaje que la ELEDA podría analizar y en él se analizan determinadas palabras que se utilizan en este documento. Con cada una de estas palabras, identifica ciertos temas con los que están relacionadas. Por ejemplo, arte, educación o niños.
A continuación, identifica un conjunto de temas que abarca este documento. Ahora bien, además del aprendizaje sin supervisión, también tenemos la idea del aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo no suele incluir grandes conjuntos de datos de entrenamiento. Más bien, el algoritmo aprende probando o probando varias acciones o estrategias, y observando lo que sucede y utilizando esas observaciones para aprender algo. Este es un método muy potente y se ha utilizado en varias aplicaciones basadas en la robótica. También está en el centro de un software creado por Google, llamado AlphaZero, que era una versión avanzada del software de Google para jugar a Go, AlphaGo. AlphaGo había utilizado un conjunto de datos de entrenamiento, que se basa en juegos anteriores de Go. AlphaZero no tenía ningún conjunto de datos de entrenamiento. Por el contrario, aprendió el Go jugando al Go contra sí mismo y, una vez que jugó millones de partidas contra sí mismo, ese fue el conjunto de datos de entrenamiento que utilizó para desarrollar las mejores estrategias para este juego. Por supuesto, en muchos entornos, la experimentación no siempre es gratuita, por lo que hay que equilibrar el coste de la experimentación con la explotación de los conocimientos que ya tenemos. Exploremos esto a través de un algoritmo de aprendizaje por refuerzo conocido como multibrazo bandido. Para ilustrar cómo funcionan los algoritmos antibandidos, consideremos la posibilidad de configurar dos textos de anuncios diferentes que hemos diseñado y que nos gustaría probar con nuestros clientes. No sabemos qué texto publicitario es más eficaz para atraer a los clientes y atraerlos a hacer clic en el anuncio. Lo ideal sería saber qué anuncio es el mejor para usar. Ahora, una forma de averiguarlo es hacer lo que se conoce como pruebas A/B. Es decir, podríamos mostrar el anuncio A la mitad de los usuarios y el anuncio B a la mitad de los usuarios. Podríamos hacer esto durante un periodo de tiempo, digamos un día. Luego, observamos qué anuncio tiene la tasa de clics más alta y es posible que lo usemos allí. En este gráfico que ves en esta diapositiva, tenemos dos anuncios, el anuncio A y el anuncio B. El anuncio A tiene una tasa de clics del 5% y el anuncio B tiene una tasa de clics del 10%. Sin embargo, no lo sabemos de antemano. Lo que podríamos terminar haciendo es mostrar el anuncio A algunos usuarios y mostrar el anuncio B a algunos usuarios. Si mostramos estos anuncios en una versión aleatoria a un gran número de usuarios, con el paso del tiempo descubriremos que el anuncio A tiene una tasa de clics del 5% y que el anuncio B tiene una tasa de clics del 10%. Luego, podemos usar el anuncio B a partir de ese momento. Sin embargo, este aprendizaje tiene un coste, ya que a algunas personas se les mostró el anuncio A y a otras se les mostró el anuncio B durante este paso de aprendizaje. La tasa media de clics que obtuvieron nuestros anuncios fue del 7,5%, una cifra inferior a la que habríamos obtenido si hubiéramos elegido el anuncio con mejor rendimiento. Ahora, el algoritmo de bandidos puede funcionar mejor y puede mejorar el rendimiento. La forma en que lo hace es que comienza inicialmente como cualquier algoritmo de prueba A/B, lo que significa que muestra el anuncio A y el anuncio B el mismo número de veces. Pero empieza a observar lo que está sucediendo y va aprendiendo. Por ejemplo, empieza a observar que al anuncio B le va mejor que al anuncio A. A medida que aprende esto, empieza a mostrar el anuncio B con más frecuencia que el anuncio A. Sigue mostrando el anuncio A varias veces, por lo que se permite aprender y corregirse por sí mismo en caso de que el anuncio A realmente tenga un mejor rendimiento. Pero con el tiempo, el anuncio empieza a pesar cada vez más y, como resultado, si observas al final de un día o, en este ejemplo, al final de 1000 sesiones, este anuncio, que utilizaba una estrategia de asignación basada en un algoritmo de bandidos, acabó teniendo una tasa de clics muy superior al 7,5% que obtuvimos mediante las pruebas A/B. No era exactamente igual al 10% que tiene el anuncio B, pero está lo suficientemente cerca porque lo que puede hacer es experimentar y aprender, y aprovechar ese conocimiento. Veamos a continuación más de cerca el aprendizaje por refuerzo y en particular los algoritmos del bandido multiarmado. Estos algoritmos son una herramienta poderosa cuando se tienen datos continuos entrantes y podemos aprender de los datos para mejorar las decisiones. Por ejemplo, consideremos un sitio web de medios de comunicación, como un sitio web de medios de noticias al que le gustaría personalizar el sitio web para sus usuarios. O determinar, por ejemplo, cuál de miles de noticias artículos diferentes perfilar en la parte superior de su página de inicio. O consideremos un minorista de comercio electrónico. Llamémoslo Nanophone, que es un minorista de, digamos, teléfonos móviles. Cuando un consumidor entra en el sitio web,
Nanophone necesita decidir cómo personalizar la página del producto para el consumidor. Puede que tengan que decidir cuál de 10 imágenes diferentes del teléfono mostrar al consumidor. Puede que tengan que decidir qué características del producto destacar ante el consumidor. Por ejemplo, deberían centrarse en la duración de la batería del teléfono o en el diseño elegante o en algún otro atributo del producto. Podrían tener que decidir cuál de los distintos descuentos ofrecer a estos consumidores: 0% de descuento, 5% de descuento, 10% de descuento. Podrían tener varias llamadas a la acción y tendrían que elegir qué llamada a la acción utilizar. Así que el espacio de acción o el conjunto de decisiones del conjunto de opciones disponibles para el vendedor en este contexto son realmente muy grandes. Y el objetivo es decidir qué acciones elegir para maximizar los ingresos. En el centro de este problema está la cuestión de cuánto exploramos y cuánto explotamos. Y lo que queremos decir con esto es que la exploración consiste en reunir más información sobre el entorno de decisión. Por ejemplo, hacernos la pregunta: ¿qué podría ocurrir si decido no hacer tanto hincapié en la duración de la batería y en su lugar decido centrarme en el diseño elegante del teléfono? En cambio, la explotación consiste en tomar la mejor decisión dada la información actual. Tal vez, basándonos en la información actual, creamos que el mensaje de marketing que más atrae al consumidor es un mensaje que haga hincapié en la potencia de la batería. Entonces, deberíamos quedarnos con eso o probar algo nuevo. Ahora bien, utilizamos habitualmente las ideas de exploración y explotación en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, supongamos que va a un restaurante completamente nuevo, lo que equivale a la exploración. O va a su restaurante favorito en el que ha estado demasiadas veces y ya sabe, está probado y comprobado. Eso es explotación. Y hay momentos en los que puede optar por ir a su restaurante favorito, que es optar por explotar. Y hay momentos en los que puede decir: vamos a probar algo nuevo y aprender sobre el restaurante, incluso si se arriesga a la posibilidad de que no disfrutemos de la comida o de la experiencia. Y eso es exploración. La cuestión central de este tipo de problemas de decisión es cómo equilibramos exploración frente a explotación. ¿Cómo decidimos cuándo probar un mensaje de marketing completamente nuevo o una página web completamente nueva, digamos, para el consumidor frente a cuándo utilizamos algo que ha funcionado razonablemente bien en el pasado? Y este equilibrio es lo que realmente manejan algoritmos como los algoritmos del bandido de brazos múltiples, que, como he mencionado antes, es una especie de enfoque clásico del aprendizaje por refuerzo. Ahora bien, el problema del bandido multiarmado es un problema en el que un conjunto fijo o finito de recursos debe asignarse entre múltiples opciones. Así que, por ejemplo, imaginemos a un jugador y un casino frente a una fila de máquinas tragaperras y el jugador debe decidir de qué máquinas tragaperras tirar. Y el jugador solo dispone de una cantidad finita de tiempo en el casino y por lo tanto solo puede conseguir 100 o 200 tiradas en diferentes máquinas tragaperras. Así que deben decidir en un momento dado si probar una máquina tragaperras completamente nueva y ver si está asociada a una probabilidad mucho mayor de obtener grandes recompensas. ¿O debe el jugador quedarse con una máquina tragaperras que ya produce unos beneficios razonables? Ahora bien, hay muchos algoritmos que pueden utilizarse para equilibrar esta exploración y explotación y, de hecho, hay muchos algoritmos para problemas de bandidos armados múltiples. Por ejemplo, una estrategia epsilon primero es esencialmente una heurística en la que tendemos a experimentar pronto, es decir, explorar mucho pronto. Y luego, una vez que hemos aprendido un poco, entonces empezamos a explotar. Así que en el contexto de la personalización de la página web para Nanophone, lo que podríamos hacer es que durante las primeras semanas podríamos optar por explorar y probar muchos mensajes de marketing diferentes, muchas imágenes diferentes, etc. Y una vez que hayamos aprendido lo que queríamos aprender, optaremos por explotarlo, es decir, asignar el 100% del tráfico a la variante con mejor rendimiento que hayamos descubierto en las primeras semanas de exploración. Otro algoritmo disponible es el muestreo de Thompson. Lo que el muestreo de Thompson podría hacer para el problema al que se enfrenta Nanophone es que podría asignar inicialmente el tráfico web que entra en el sitio web equitativamente a todas las diferentes opciones que la empresa está considerando. Me refiero a opciones como: deberíamos hacer hincapié en mensajes y mensajes que muestren la batería. Deberíamos utilizar mensajes y mensajes visuales que hablen del diseño elegante. Deberíamos utilizar mensajes y mensajes visuales que hablen de la tienda de aplicaciones del teléfono, etc.
y el muestreo de Thompson asignará inicialmente el tráfico a cada una de estas opciones con la misma probabilidad. Pero a medida que vayan llegando más y más datos, el muestreo de Thompson elegirá las alternativas que estén produciendo mayores o mejores resultados. Las elegirá con mayor probabilidad. Así, si por ejemplo el mensaje y los visuales que hacen hincapié en la tienda de aplicaciones es el que lenta pero constantemente está produciendo mejores resultados, entonces la probabilidad con la que se ha elegido esa opción seguirá subiendo. Cualitativamente hablando, eso es lo que hace el algoritmo. Obviamente, los detalles de cómo funciona el algoritmo probablemente no sean lo más interesante dado que nuestro enfoque es hablar de las aplicaciones empresariales de la IA. Pero esperemos que se haga una idea de la intuición que hay detrás de estos enfoques. En resumen, mientras asumimos que el aprendizaje automático se basa en tener acceso a grandes conjuntos de datos, el aprendizaje por refuerzo ofrece una alternativa que depende menos de los datos de entrenamiento, sino más en la experimentación dinámica para aprender qué estrategias funcionan mejor y utilizar esas cada vez más. El aprendizaje por refuerzo ha encontrado muchas aplicaciones en los juegos y en la personalización en línea. Dicho esto, hoy en día no se utiliza tan ampliamente como otros enfoques de aprendizaje automático, como el aprendizaje automático supervisado. Dado lo omnipresente que es el aprendizaje automático supervisado, especialmente en entornos empresariales, ahora nos sumergiremos en profundidad en el mundo de los métodos. Hola, en esta conferencia, analizaremos los detalles del aprendizaje automático. En concreto, intentaré ofrecer una visión de alto nivel sobre qué es el aprendizaje automático y qué impulsa la precisión de los modelos de aprendizaje automático. A los efectos de este análisis, tenderé a centrarme únicamente en las técnicas de aprendizaje supervisado. Hay una buena razón para ello. Si analizamos la práctica de la IA, diría que casi el 90%, o incluso más del 90%, de los usos prácticos de la IA en las empresas tienden a ser el aprendizaje automático. Si nos fijamos en el aprendizaje automático, casi el 90% del aprendizaje automático en la práctica tiende a ser aprendizaje automático supervisado. Para analizar el aprendizaje automático a un nivel muy alto, tenderé a centrar nuestra atención en los algoritmos de aprendizaje automático supervisados. Como mencioné anteriormente, en esencia, el aprendizaje automático supervisado consiste en tomar un conjunto de variables de entrada y predecir alguna variable de resultado. Ahora, hacemos esto todo el tiempo en nuestra vida real. Por ejemplo, si observas nubes oscuras y vientos fuertes, podríamos predecir que tal vez va a llover. O podemos observar qué ropa lleva puesta una persona o, mejor aún, cómo interactúa con nosotros y hacer algunas inferencias o predicciones sobre si es probable que seamos buenos amigos de esa persona. O en el lugar de trabajo, podríamos analizar la formación académica de una persona. Podríamos analizar su experiencia laboral, sus habilidades y predecir si tendrá éxito en el trabajo. Todos estos son problemas de predicción típicos que resolvemos día a día. Ahora bien, existen muchas aplicaciones empresariales de este tipo de predicciones. Ahora, por ejemplo, en un entorno empresarial, estamos intentando predecir si alguien comprará un producto. Estamos intentando predecir si alguien hará clic en nuestro anuncio. Todas estas predicciones se pueden hacer mediante el aprendizaje supervisado si tenemos buenos datos de entrenamiento. Consideremos un ejemplo. Supongamos que tenemos datos sobre los usuarios que visitan nuestro sitio web. Es posible que sepamos cuántas páginas han visto en nuestro sitio web en el pasado o que sepamos su código postal en función de su dirección IP. Es posible que sepamos desde qué dispositivo acceden a nuestra página y que conozcamos el sistema operativo de ese dispositivo y, en última instancia, estamos intentando predecir si esta persona comprará un producto o no. Ahora bien, ese es un problema de predicción típico que uno podría tener. Ahora bien, en el caso de los datos que tenemos sobre nuestros usuarios, es decir, los datos de entrada que utilizamos para hacer predicciones, nos referimos a estos datos de entrada como los predictores de nuestro modelo o las características de nuestro modelo o, a veces, solo los datos y las variables o las covariables del modelo. Hay muchos nombres diferentes, pero, en última instancia, podemos pensar en todas estas variables como entradas de nuestro modelo. Ahora, teniendo en cuenta estas entradas, también estamos intentando predecir algo, es decir, el resultado de nuestro modelo o la variable de resultado. Podríamos describir las variables de entrada con la letra X y podríamos describir la variable de resultado con la letra Y. Ahora, el problema de predicción al que nos enfrentamos es que estamos intentando averiguar,
dada la entrada X, estamos intentando predecir Y, es decir, estamos intentando averiguar alguna función f que tome X como entrada y prediga Y. Toda la tarea del aprendizaje automático supervisado se reduce a encontrar una aproximación muy precisa de esta función f para que podamos predecir y con la mayor precisión posible dado el entradas X. Ahora, la noción de precisión está integrada en lo que acabo de describir. Para cualquier problema de predicción, pensamos que la precisión es esencialmente una medida de la frecuencia con la que las predicciones son ciertas o qué tan cerca están de la realidad. Por ejemplo, si estamos intentando predecir si una persona compra o no, si hacemos una predicción de 100 y 93 de esas 100 predicciones son correctas, podríamos decir que la precisión de la predicción de nuestro modelo es del 93%. Queremos que la precisión de esta predicción sea lo más alta posible, por lo que la pregunta natural es, ¿qué es lo que impulsa la precisión de la predicción de un modelo? Un factor que determina la precisión de un modelo de aprendizaje automático es la cantidad de datos, es decir, el número de observaciones distintas que tenemos como entrada al modelo. Por ejemplo, si tenemos datos sobre solo 100 clientes que han visitado nuestro sitio web en el pasado, nos resultaría muy difícil hacer predicciones precisas sobre los futuros clientes que visitarán nuestro sitio web basándonos únicamente en las observaciones de estos 100 usuarios. Por otro lado, si tuviéramos datos de 1 millón de usuarios, tendríamos muchos más datos y, por lo tanto, es evidente que tener más observaciones ayuda a aumentar la precisión de nuestro modelo. Otro factor que influye en la precisión de las predicciones es cuánto sabemos sobre cada observación. Ahora, en el ejemplo que acabo de describir, para cada consumidor, solo sabíamos el número de páginas que había visto en el pasado. Sabíamos el sistema operativo que utilizan y resulta que también sabíamos su ubicación. Sin embargo, es posible que esta cantidad de datos no sea suficiente para hacer realmente las predicciones. Por otro lado, si tuviéramos muchos más datos sobre cada usuario. Por ejemplo, si conocíamos los intereses de ese usuario, también conocíamos su nivel de ingresos, si también sabíamos si había realizado alguna compra en nuestro sitio web en el pasado y, si nos fijamos en muchas observaciones similares, la precisión de las predicciones de nuestro modelo podría aumentar considerablemente. En otras palabras, los dos factores que parecen impulsar la precisión del modelo son el número de filas, que podemos pensar en el número de puntos de datos, y el número de columnas, que podemos considerar como el número de entidades o el número de X variables disponibles en cada fila. En conjunto, tienden a impulsar la precisión de los modelos de aprendizaje automático de manera muy significativa. Pero no son en absoluto los dos únicos factores. Hay varios otros factores. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene la información de la que dispone? Si estuviéramos intentando predecir si va a llover hoy, saber cuántas personas llevan paraguas hoy es más útil que simplemente saber el color de la ropa que llevan las personas. Por lo tanto, está claro que tener datos más relevantes es importante. Del mismo modo, la complejidad del modelo es importante. Si nos limitamos a usar modelos muy simples, es posible que no puedan captar las relaciones muy complejas que existen en el entorno. Algunos de los métodos de aprendizaje automático más modernos, como el aprendizaje profundo, que describiré en una conferencia posterior, nos permiten tener relaciones más flexibles y complejas entre las variables de entrada y las variables de resultado, y esto ayuda a aumentar la precisión de las predicciones de los modelos. Otro factor es lo que se denomina ingeniería de características. Básicamente, se trata de la capacidad de un analista de utilizar sus conocimientos de dominio para crear nuevas funciones o nuevas variables de entrada que predicen el resultado. Esto se reduce a tener un conocimiento profundo del dominio e identificar qué datos nuevos podríamos añadir a nuestro conjunto de datos o cómo podríamos transformar nuestro conjunto de datos para poder hacer mejores predicciones. En resumen, hay muchos factores diferentes que impulsan el éxito de los modelos de aprendizaje automático. No cabe duda de que hay que pensar en muchos de estos factores. Todo comienza siempre con datos de alta calidad y gran volumen, con muchas filas y muchas columnas. En la próxima conferencia, hablaremos sobre algunos algoritmos específicos de aprendizaje automático para que tengas una mejor idea de lo que hacen exactamente estos algoritmos de aprendizaje automático.